Sucesos de Vitoria. 3 de marzo de 1976. Los sucesos de Vitoria, también conocida como Matanza del 3 de marzo, tuvieron lugar el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, capital de la provincia vasca de Álava en España, pocos meses después de la muerte del dictador Francisco Franco, en plena transición española. Los hechos sucedieron a las 5:10 de la tarde del 3 de marzo de 1976 cuando efectivos de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria de la Policía Armada desalojaron de la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, populoso barrio obrero situado al norte de la ciudad, a 4.000 trabajadores en huelga reunidos en asamblea. La policía lanzó gases lacrimógenos al interior de la iglesia y disparó con fuego real y pelotas de goma a las personas que salían del recinto. Murieron 5 personas y fueron heridas más de 150. Los fallecidos fueron: Pedro María Martínez Ocio, de 27 años de edad, trabajador de forjas alavesas, falleció en el mismo lugar de los hechos. Francisco Aznar Clemente, de 17 años de edad, estudiante y operario de panadería, falleció en el mismo lugar de los hechos. Romualdo Barroso Chaparro, de 19, gravemente herido, murió poco después. José Castillo García, de 32 años, trabajador de Basa, una sociedad del Grupo Arregui, falleció posteriormente. Bienvenido Pereda Moral, de 30 años, trabajador de grupos diferenciales, falleció posteriormente. Posteriormente, durante los actos de protesta que se organizaron en diferentes localidades, murieron otras 2 personas víctimas de la represión contra las manifestaciones solidarias que denunciaban la masacre de Vitoria, en Tarragona, el joven Juan Gabriel Rodrigo Nafo, y en la localidad vizcaína de Basauri, Vicente Antón Ferrero. Fue una de las mayores matanzas que se produjeron en la llamada Transición Española. Los hechos no fueron investigados ni enjuiciados. El relevo al frente del gobierno de España que el rey Juan Carlos I realizó en julio de ese año, cambiando a Carlos Arias Navarro por Adolfo Suárez, pudo ser una consecuencia de este episodio. Historia. Durante el mes de enero de 1976, unos 6.000 trabajadores iniciaron una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. 2 meses después convocaron por tercera vez una huelga general que fue masivamente seguida el día 3 de marzo. Desde la madrugada la tensión era muy grande. El coche del jefe de personal de Forjas Alavesas y a 20 camiones de la empresa habían aparecido con las ruedas pinchadas. Al empezar el día actuaron numerosos piquetes que de forma expeditiva, paralizaron prácticamente la ciudad. Sobre la hora 10 de la mañana se produjeron en la Plaza de la Virgen Blanca y calles de los alrededores los primeros enfrentamientos entre huelguistas y policía. En las calles Calvo Sotelo y Monseñor Estenaga hubo rotura de lunas y puertas de bares. Hacia la 1 del mediodía la virulencia de los enfrentamientos fue grande. Sobre las 5 de la tarde la policía armada rodeó la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, en la que se estaba realizando una asamblea de trabajadores y, haciendo caso omiso de la solicitud del párroco que invocó lo dispuesto en el concordato, conminó al desalojo. Apenas unos segundos después dispararon gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado de gente, creando indignación y sobre todo pánico. Los que salieron por delante medio asfixiados y con pañuelos en la boca fueron apaleados por los flancos y a los del frente les dispararon pelotas de goma y fuego real. La policía resolvió la situación que habían creado con el uso de fuego real, resultando muertos Pedro María Martínez Ocio, trabajador de forjas alavesas, de 27 años, Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante, de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo, de Basa, una sociedad del Grupo Arregui, de 32 años. 2 meses después falleció Bienvenido Pereda, trabajador de grupos diferenciales, con 30 años. En total, 2 obreros muertos en el lugar de los hechos y 60 heridos graves o muy graves, de los que 43 presentaban herida de bala, 3 de los cuales murieron. A partir de ese momento se desarrollaron violentos enfrentamientos y la policía perdió prácticamente el control de la ciudad hasta las 9 de la noche, cuando ya habían llegado refuerzos.
El último herido de extrema gravedad fue el inspector de policía Antonio Losada, al que, cuando se encontraba en la puerta de la comisaría, arrojaron un cóctel molotov que le provocó quemaduras en todo el cuerpo. Aquel jueves el secretario general del SPD de Alemania, Willy Brandt, canceló la entrevista con Fraga, que participaba en una campaña diplomática para vender internacionalmente una reforma avalada por la monarquía. El sábado, Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de la Gobernación, junto con Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y el general Campano, director de la Guardia Civil, intentaron, visitando a los heridos, reducir el impacto de su decisión. Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, convocaron huelgas en toda España. Tuvieron especial importancia en Vitoria, en el cinturón industrial madrileño y en el País Vasco. El 8 de marzo tuvo lugar una huelga general en todo el País Vasco, durante la cual se produjeron nuevos choques, en el curso de los cuales hubo otro muerto, Vicente Antonio Ferrero, en Basauri. Posteriormente, los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses. Consecuencias. Estos incidentes aceleraron la acción de la oposición democrática, y su unidad de acción. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática se fusionan en la Coordinación Democrática o Platajunta el 26 de marzo. Esta nueva junta ejerce mayor presión política sobre el gobierno, exigiendo amnistía, libertad sindical, democracia y rechaza las leyes reformistas. En 2008, una comisión del Parlamento Vasco consideró responsables políticos de los sucesos a los titulares de los ministerios actuantes en este conflicto: Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación, en Alemania durante los sucesos, correspondiéndole ser ministro de Jornada, encargado de cubrir ausencias de otros y de asumir responsabilidades, a Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso Osorio, ministro de Presidencia. Querella argentina. Interpol solicitó en 2014 la detención preventiva con fines de extradición de varios implicados en la matanza. En el caso de Rodolfo Martín Villa, la jueza argentina María Servini de Cubría considera que es responsable de la represión y que los hechos de los que resulta responsable son sancionables con las penas de reclusión o prisión perpetua, en referencia al delito de homicidio con el agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas. Para Servini, los delitos de Martín Villa y del resto de los imputados constituyen crímenes de lesa humanidad y sus responsables están sujetos a persecución a través del principio de jurisdicción universal. La jueza imputa también responsabilidades a Alfonso Osorio, ministro de Presidencia, que junto a Adolfo Suárez y Martín Villa decidió que el operativo fuese dirigido por un mando único para que coordinase y mandase a todas las fuerzas por orden público. Servini también pide la detención y extradición de Jesús Quintana, capitán de la Policía Armada al mando de las fuerzas que asaltaron el templo. Reparación y reconocimiento de las víctimas. Tras la investidura a la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo del Partido Nacionalista Vasco formuló el 19 de mayo de 2004 una pregunta al Senado en la que se interesaba por el esclarecimiento de los hechos de Vitoria. El 16 de junio de 2011, Partido Nacionalista Vasco, Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua presentaron una propuesta en el Parlamento Vasco para incluir a las víctimas de los sucesos de Vitoria en la Ley de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo, que tramitaba el Congreso de los Diputados. Aunque apoyaron la necesidad de reparación, Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular y UPyD rechazaron considerarlos víctimas del terrorismo. El PSE consideró que estos hechos debían ser incluidos en la ponencia sobre víctimas de motivación política que comenzaría poco después en el Parlamento Vasco. Por primera vez, el 3 de marzo de 2012, el gobierno vasco homenajeó a las víctimas de la violencia policial de 1976. La portavoz de Gobierno vasco y consejera de Justicia, Idoia Mendia, participó en una ofrenda floral acompañada de los secretarios generales de UGT y Coalición Canaria Obreras. Homenajes. El cantautor catalán Lluís Llach escribió al día siguiente la canción Campanades a Morts en homenaje a las víctimas.
canción que volvería a interpretar para conmemorar el 30 aniversario, en un emotivo concierto en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria. El grupo vasco de ska Betagarri dedicó una canción a esos hechos en su disco Amaika Gara, titulada 1976 Marchuak 3. El grupo de hoy vitoriano Mosin Nagant escribió una canción al respecto. La banda de punk Hachazo hace referencia a este suceso en uno de sus temas. El grupo vasco Zarama compuso en 1983 el tema Gasteizko Gaua, Noche de Vitoria, en referencia a esos sucesos. El grupo Sociedad Alcohólica en 2017 dedicó una canción en su disco Sistema Antisocial, titulada No Olvidamos, 3 de marzo. En 2019, se estrenó la película Vitoria, 3 de marzo, centrada en esos sucesos. 5 obreros muertos y más de 100 heridos, al menos 45 de bala. Para Vitoria, el 3 de marzo de 1976, miércoles de ceniza, quedó grabado a sangre y fuego. Estas salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. 5.000 personas llenaban la parroquia de San Francisco en el barrio de Zaramaga, tras semanas de paros en varias empresas alavesas. En materia de orden público, aquellos 7 primeros meses de 1976 hicieron realidad la frase acuñada por Manuel Fraga desde su despacho de gobernación: la calle es mía. La policía armada, los grises, esperaron a que la iglesia se llenara para ordenar el desalojo. Optaron por tirar los botes de humo y claro, el ambiente se hizo irrespirable, ¿no? Entonces hubo gente más mayor que optó por romper los ojos de buey para poder respirar y para salir por ahí, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que éramos más ágiles por salir. Al ver que al final de la calleja estaban repartiendo palos y se oían ruidos, sinceramente no pensábamos que serían disparos. Eran disparos, ráfagas de metralleta. El párroco recogió estos casquillos dentro de la iglesia. Los asesinatos de Romualdo, Pedro, Paco, Bienvenido y José. El primero que cayó, Pedro María Martínez Ocio, 27 años, trabajador de Forjas Alavesas. Su hermano José Luis culpa a los empresarios de presionar para poner fin a la huelga. El empresario de Forjas Alavesas llegó a decir que antes de admitir a los despedidos del comité que pasarían por encima de su cadáver. 2 días después de la matanza, 50.000 personas asistieron a los funerales. Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria. Que la responsabilidad de los que sigan echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria. Fraga culpó de los sucesos a una organización sindical, Comisiones Representativas. Sus líderes cumplieron 1 año de cárcel por sedición. La justicia militar sobreseyó el caso diciendo que no podía atribuirse la responsabilidad a ninguna persona en concreto. Incluso ponen en cuestión quiénes fueron los que dispararon, ¿no? Cuando tienen todas las grabaciones policiales, tenían los miles de testimonios, tenían todo el pueblo de Vitoria que podía dar fe de lo que verdaderamente pasó, ¿no? Andoni, que perdió casi toda la vista de una paliza el día después de los hechos, y las familias de los 5 muertos reciben, después de mucho batallar, las compensaciones económicas de la Ley de Memoria Histórica. Pero todavía reclaman un juicio para que aquella masacre no quede impune. El conflicto comenzó aproximadamente el 9 de enero en las Forjas Alavesas y luego se fue extendiendo por diferentes fábricas. Se pedía 6.000 pesetas de aumento lineal igual para todos. Se pedían 40 horas semanales porque entonces se trabajaba todavía los sábados.
Se pedía el 100% en caso de accidente y en caso de enfermedad, y una reducción de horas, es decir, aspectos muy inocentes y muy normales. El pobre es recull quan a la ment s'acorda ja. Charlie a J1, cambio. Parece que los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente por ellos también. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Proceden a desalojar la iglesia, cambio. Ahora vamos a proceder de J2 y J3, cambio. Lo desalojo por las penas, si no, a palo limpio, cambio. Al poco tiempo, un cuarto de hora después de entrar yo, creo, 5 menos cuarto o algo así, ya la policía cercó la iglesia e impidió entrar al resto de las personas. De acuerdo, pero ¿cuánta gente hay? ¿Cambio? No lo sé, todavía no he visto porque sé que hay gente, pero estoy rodeándolos ahora, cambio. La iglesia estaba rodeada por policía, cantidad de policía, y dentro de la iglesia había ya, pues, no se sabe, 4.000 o más trabajadores reunidos. Entre 4.000 y 5.000 personas dentro de la iglesia, y el resto, que también pretendían entrar en la iglesia, quedaron fuera. Yo estaba dentro de la iglesia igual que muchos más. Había mujeres, había hombres, había niños. Hasta entonces las iglesias habían sido inviolables, ¿no? Nunca habían entrado en las iglesias. Empezamos a ver cómo había, pues, no sé, como un sentimiento de miedo general, de murmullos. Los que entraban ya entraban en muchos casos golpeados, es decir, que ya en la entrada ya se habían hecho algunas cargas, estaban dando porrazos, gente que quería salir, oíamos chillar porque les pegaban a la salida de la iglesia, y nosotros no sabíamos por dónde salir. Y de repente se oyó un abucheo. Y entraron 2 policías con casco. Entre los abucheos que debíamos desalojar esto en un minuto, cosa que era imposible, era además una concentración pacífica. Entonces salieron los policías y al poco tiempo pues fue como un estruendo. Entonces, sí, por las afueras tenemos rodeados de personal. Ahora hay que emplear las armas. Cambio. Dispararon ya gases de humo dentro de la iglesia. Rompieron los cristales de alrededor de la iglesia y tiraron pelotas, botes de humo, y aquello fue como una explosión de repente. La gente empezó a correr de un lado para otro, no sabían qué hacer, y si salían veían que estaba fuera la policía amenazante. La gente se levantó, empezó a correr, a abrir, a romper también las ventanas para poder salir, en una situación de pánico, de total pánico aquí dentro. La gente salía y ellos lo que hacían era como tiro pichón. Fuera les estaban esperando y ahí no eran ni botes de humo ni pelotas de goma, eran tiros reales. Y vi directamente desde una de las ventanas de la sacristía a la policía disparando directamente. Es decir, disparando con fuego raso, lo cual era evidentemente con intención de matar.
pelotas de esta dimensión, pelotas de esta, con una gran dureza, que es capaz de hacer graves lesiones, y este tipo de balines que se utilizan para matar a jabalís. Y bueno, estas son recogidas, tienen 30 años, el día 3 de marzo, ¿no? Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Una masacre. Masacre. Ya tenemos de munición, ¿eh? O sea que ahora vamos a actuar y avanzar todas las cosas que tenemos la fuerza sin por ninguna clase, cambio. Empezaron a llegar las noticias de que habían muerto primero un obrero, luego 2, luego 3. Y han matado a 3 obreros, decíamos. La rabia se extendió por toda Vitoria y bueno, el caos, el desorden sí que fue total. Haver de sortir a cantar sabent el que havia passat a la manifestació, saber que alguns familiars, algunes víctimes havien estat apallissats, que no només no tenien dret a reivindicar, sinó que se'ls detenia. Després de 30 anys, això fa sortir a cantar totalment trasbalsat. Has volgut esquinçar els seus membres, però no podràs, que del seu cos tenim record. I cada nit aprendrem a estimar-lo. Todos los que estamos aquí, mucha más gente, sabemos que aquello fue un acto de terror del Estado, ejecutado por aquello que se llaman fuerzas del orden estatales, comandos estatales, responsables ministeriales estatales, algunos aún vivos. Todos lo sabemos perfectamente.
Lo que yo no podía... Lo que yo no podía imaginar aquella noche cuando empecé a componer en un piano vertical las campanadas es que después de 30 años nosotros haríamos el sustitutivo del olvido que ha hecho ese Estado, que en 30 años sean cuervos o bambis los que gobiernan, no han pedido perdón, no han reconocido los hechos. Y que por ser la matanza de Vitoria, de Gasteiz, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición, para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas, los amigos de Fidel. Ellos, los responsables que hoy gobiernan, piensan que con el tiempo pasará. En esa canción hay unas palabras, y creo que serán ciertas. Les perseguirán nuestras memorias para siempre. Campanadas de amor. Yo que mi hijo era muy bueno y lo queríamos mucho, pero yo me alegro porque ha muerto por el ideal que él tenía. El peso de un dolor profundo sobre unas familias de Vitoria y sobre este pueblo nuestro. La familia de Pedro María, obrero de Forjas, de Romualdo, obrero de Anatol, y de Francisco, obrero de panificadora vitoriana, muertos sobre nuestras calles. Aunque no fuera más que porque dos de los que han muerto a la sombra de uno de nuestros templos, tendríamos que decir, no con odio, pero sí con clara firmeza, una palabra de denuncia. Han estado abiertos. Pero este carácter de refugio, capaz de amparar en el pasado a los perseguidos por la justicia, no ha sido ahora suficiente para garantizar las vidas de estos hombres. Y no eran criminales y no estaban perturbando la paz pública. Resulta difícil aprobar el hecho de que la fuerza pública penetre violentamente en uno de nuestros campos. Resulta difícil admitir el empleo de unos medios que, si hubieran de ser alguna vez utilizados, no deben serlo en forma indiscriminada contra una multitud de personas de toda edad y condición. No es lícito matar, no es lícito matar así. Para estas muertes creemos que no se puede encontrar justificación. Ni en la ley, ni en una pretendida legítima defensa, ni en nombre del orden público, que por el contrario, en nombre del orden público, que por el contrario resulta lesionado por el empleo injustificado de una violencia extrema. Esperamos de las autoridades competentes una rigurosa clarificación de los hechos, y en nombre de Jesús, de aquel que murió perdonando a los que injustamente le sacrificaban, nos atrevemos a pediros la misericordia de vuestro perdón para los que os los han arrebatado.
Compañeros, dos advertencias para leer lo que tengo que leer en nombre de todos los trabajadores y del pueblo de Vitoria. La primera es que muchos hemos venido aquí para orar, pero también muchos hemos venido porque es el único medio que tenemos para reunirnos. Y queremos aprovechar, tenemos que aprovechar este momento para seguir marcando unas consignas, porque pensamos cuando salimos a este conflicto que el problema era justo. Lo seguimos pensando y lo seguiremos pensando hasta el final. La segunda advertencia es para los familiares. Todos comprendemos el profundo dolor que no se puede explicar que tienen que sufrir los familiares de estos compañeros. Pero también queremos decirles que estos son hermanos nuestros. Estos muertos son nuestros. Son de todo el pueblo de Vitoria. En este acto se está manifestando que solamente un puñado, muy pocos, un puñado de patronos, son los que se excluyen de este amor, de esta unidad. Que aquí se está demostrando. Estos compañeros han muerto por lo mismo que nosotros hemos luchado y estamos luchando. Por 5.000 pesetas de aumento, igual para todos, o 6.000. Por una jubilación decente y a los 60 años. Por una enfermedad cubierta y segura. Por unas mejores condiciones de vida. Por todo lo que hemos planteado desde el primer día. Las condiciones representativas de esta lucha. Pensábamos plantear al empezar este funeral que si estaban las autoridades saldríamos todos. Porque no se puede compaginar y estar llorando en el mismo lugar los asesinados y los asesinos. Nosotros tenemos un juicio popular a todos los responsables de estos asesinatos. Y termino, compañeros, leyendo un escrito que hemos hecho las comisiones representativas. Compañeros, ya basta tanta miseria, explotación, perdón y mentira. Pedro María, Romualdo, Francisco, vuestra sangre no será inútil, vuestros asesinos no quedarán sin castigo. Habéis caído en la lucha que un día conducirá a nuestra liberación. Probable que nos seáis las últimas víctimas de una sociedad injusta y todavía, pero nosotros cogeremos la antorcha que ahora dejáis y seguiremos camino adelante hasta la meta. Ahora nosotros desde aquí hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y a todo el pueblo de Vitoria. La huelga general debe continuar y nos debemos unir a la convocatoria de huelga general convocada para el lunes en todo el País Vasco. ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo! 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 ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo!
puesto ahí 4 coches en medio, le tengo que quitar, no obstante, pero de todos modos, si nos marchamos de aquí se van a escapar de la iglesia, ¿cambio? Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojan por la pena, si no, a palo limpio, cambio. Está repleta de tíos. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a recuperar las armas. Sacarlos como sea, cambio. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Dijo que había heridos, estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio. Bueno, está bien. Estas Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio. Yo si te mando botes y te mando pelotas, te lo mando sin cartuchos, cambio. No, eso es como si le enviaras un asalto y no sabía tocar, ¿sabes? Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Vitoria, ciudad de 160.000 habitantes, 9 de enero. El conflicto estalla en Forjas Alavesas, 10 de enero. Nevosa, Aranzábal y Areitio se suman a la huelga. Luego lo harán otros sectores como banca y construcción. Las vacilaciones del gobierno y el clima general de reivindicaciones creado a la muerte de Franco permiten algunas formas de organización y sobre todo la Asamblea Obrera, que unitariamente decide de la marcha de la lucha. El Patronato de Vitoria solo tiene una respuesta: negarse a la negociación, recurrir a la fuerza pública y aceptar solamente el diálogo con el sindicato vertical, desprovisto de toda representatividad. Día 3 de marzo de 1976. Bueno, yo estuve aquí, esto fue horroroso. Estaban unas 15.000 personas fuera y 5.000 dentro de la iglesia, y cuando empezaron a cargar contra la gente de fuera, por el micrófono se empezó a decir que la gente se tranquilizase, que dentro no podían entrar y tal. Entonces la gente se tranquilizó bastante, pero de repente la policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar, y nos quedamos dentro. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo. La primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, yo no sé, serían 10 o 12. Entonces la gente se puso nerviosísima, pero no se atropelló ni nada porque tampoco podíamos movernos con la cantidad de gente que había aquí. Lo primero que se hizo fue con las macetas romper todos los cristales para poder respirar. Entonces la gente se asomaba a respirar y la policía asomaba las metralletas. Después la gente empezó a salir, pero la gente que estaba afuera, al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Los que estábamos dentro no nos creíamos que era metralleta, pero al final nos quedamos un grupo de unos 200 en la cripta y salimos por una puerta y la gente estaba enfrentándose a la policía con piedras, la policía tirando con metralletas. Nosotros salimos saltando tapias y de todo, medio asfixiados. La gente que salía, que la llevaban en brazos porque no se tenía de pie, le golpeaban con las porras y a un señor le dieron con porras eléctricas. En la habitación donde yo duermo hay una bala. En el primero yo vivo en un cuarto, en el primero ha perforado la persiana, el cristal y el tabique de la habitación. No ha pasado a la cocina porque hay un muro de hormigón que baja de obra. Y después eran de goma, y después somos grupos clandestinos. Si fuéramos grupos clandestinos, teníamos una mentira de televisión española y de la prensa. Si fuera grupos clandestinos, una mentira de televisión española y de prensa. Teníamos pistolas y metralletas para atacar a la policía. Una mentira de televisión española y de prensa. O sea, los empresarios hoy se llenan con 20 millones. Pasado mañana, al año siguiente quieren ganar 40, mientras al obrero le piden prohibido con 20 perras, a pasar hambre. ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está? No se le ven los huevos. En Madrid, si fueran bandas clandestinas como decían, y si fuéramos terroristas de la ETA como solían decir,
tendríamos armas para enfrentarnos a esos desgraciados, a esos asesinos, que no son más que asesinos. Que diga la verdad, la televisión que no dice nada de la verdad, todo lo que dice es mentira completamente.